Buenos días, familia. Estamos a 13 de agosto. Es increíble cómo se ha ido el tiempo, pero estamos contentos y felices porque en medio de todo lo que está pasando, Dios está con nosotros y Él nunca nos va a dejar. Queremos recordarles que mañana sábado 14 de agosto vamos a tener este taller de evangelismos. Va a venir el ministerio Un Billón para Jesús. Ellos han estado en el Estadio Azteca, en varias ciudades, en varios países. Queremos que vengan, aprendamos a compartir del Señor. Vamos a estar de 10 de la mañana a 2 de la tarde. No te lo puedes perder. La entrada es libre. Les esperamos, por favor. Es importante, como yo decía el miércoles, de verdad que en los últimos tiempos, en las señales de los últimos tiempos que estamos mirando hoy, hay un remanente que está proclamando el Evangelio del Señor. Así de que mañana les esperamos a partir de las 10 de la mañana. Y el próximo de este sábado, al próximo 21 de agosto, vamos a tener nuestra escuela para padres de 10 de la mañana a 1:30 de la tarde y luego vamos a comer y regresamos a las 4 de la tarde hasta las 7 de la noche. Es importante, papás, por favor, vengan, es urgente que podamos recibir algo que nos fortalezca en este desafío. La crianza, la educación de hijos es un reto, no es algo fácil. Necesitamos apoyo, consejo, oración. Por eso les invitamos, agosto 21, estaremos aquí de las 10 de la mañana a la 1:30, vamos a comer, regresamos 4, 7 de la noche. La entrada es libre. Dios les bendiga. Y bueno, queremos seguir con lo que estábamos mirando el miércoles y vuelvo a leer el versículo. Dice, hablando de Juan el Bautista, dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu. Es decir, que el fortalecimiento de tu espíritu es un desarrollo, es algo que va haciéndose cada día mientras nosotros estemos siendo fuertes en espíritu. Y ya dijimos, ¿verdad?, el miércoles, que meditando la palabra nos hacemos fuertes en espíritu, recuperando sensibilidad en nosotros. Por eso es tan importante que sepamos qué es nuestro espíritu. ¿Saben que la presencia de Dios habita en tu espíritu? Es en tu espíritu donde está Dios. Eso es lo que nos hace únicos en la creación, que tenemos comunión con Él, ¿sí? Es el Espíritu Santo, ¿sí?, en tu espíritu. Entonces, es importante que sepamos que nuestro corazón, nuestro espíritu es el altar de Dios, es el lugar secreto, es la parte que tiene que estar fuerte, ¿sí? Es tu espíritu. Todo mundo pone atención al cuerpo, pero es nuestro espíritu al que le tenemos que dar atención, ¿sí? Es una vida fuerte en tu espíritu, donde tu espíritu puede dominar tu alma y puede tu cuerpo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mundo siempre está trayendo a debilitarnos en nuestro espíritu, y la palabra de Dios, la comunión con el Espíritu Santo nos hace fuertes en el espíritu, ¿sí? Es muy importante que nosotros tengamos esta fortaleza en nuestro espíritu. Y bueno, Pablo habla, ¿verdad?, en Corintios, ¿verdad?, que había cristianos carnales. ¿Cuáles son los cristianos carnales? Los cristianos carnales son básicamente aquellos que viven débiles en su espíritu y están muy activos en su vida emocional o física, y aún son controlados por los deseos carnales sin ser controlados por el Espíritu Santo. Son llevados por emociones negativas, tienen deseos que no son del Señor. Y yo quiero decirles que ser fuertes en el Espíritu es algo primordial para estos tiempos. Dios quiere que seamos fuertes en nuestro espíritu, ¿sí? Así de que
yo les animo a que lo hagamos. Hay gente que tiene emociones negativas y por una emoción negativa están en la cárcel, se enojaron, asesinaron, etc. Pero Dios quiere que nuestro espíritu esté fuerte. Es la parte más importante. Y déjame decirte que la parte íntima de tu espíritu se llama conciencia. Y tu espíritu, cuando está entrenado tu espíritu con la palabra de Dios, tienes una información que tu cabeza no te la da. Hay revelación y hay información, hay impresiones, hay un sentir en tu espíritu que no viene de tu cabeza. ¿Sí? Yo muchas veces he recibido revelación, he recibido información, no hagas esto, no compres esto, no hagas el otro. Y en mi mente natural, todo me dice que está bien, pero hay algo en mi espíritu que me dice que no lo haga. ¿Por qué? Porque mi espíritu está fuerte, mi espíritu está fortalecido por la palabra, por la oración, porque estoy orando en el espíritu, en esas lenguas que el Señor nos ha dado, que son lenguas inspiradas por el Espíritu Santo. Así de que hay un versículo muy importante ahí en Proverbios capítulo 20, lo podemos mirar y dice así la palabra de Dios. Dice, lámpara del Señor es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Wow. Es decir, que nuestro espíritu pone al descubierto cada intención oculta. O sea, nuestro espíritu nos alumbra para tomar decisiones correctas. Nuestro espíritu sabe cosas que tu mente natural no sabe. ¿Sí? A veces lo he visto cuando el Espíritu Santo me da una información y me dice, no vayas para este lado, ¿sí? O no hagas esto, o no compres esto. Y la verdad es que es increíble. Nosotros tenemos algo que es sobrenatural y es el Espíritu Santo dándonos información a nuestro espíritu. Y muchas veces no estamos oyendo esa información que viene del Espíritu Santo. Por eso es que tenemos que, nuestro espíritu tiene que estar fortalecido y tiene que estar, así como se entrena un cuerpo para estar bien y que tenga fuerza, que tenga masa muscular y se mantenga en salud, así nuestro espíritu tiene que estar fortalecido espiritualmente. Otra manera de fortalecer nuestro espíritu es practicando la palabra. ¿Sí? Tenemos que practicar la palabra. Es decir, hay mucha gente que es solamente oidores de la palabra, otros son regocijadores de la palabra, o sea, se regocijan oyendo la palabra, pero no son hacedores de la palabra. Y tú no puedes ser fuerte en espíritu si no haces lo que la palabra de Dios te dice que hagas en todas las circunstancias. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo ahí en Filipenses capítulo 4. Si me están siguiendo, Filipenses capítulo 4, dice la palabra de Dios algo que está muy interesante. Dice Filipenses capítulo 4, verso 6, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Aquí creo que la parte fácil es orar, pero la parte difícil es no estar afanado, no estar ansioso. Y Dios nos está llamando a poner en práctica esta palabra, para que seamos fuertes en espíritu. Es importante, aquí dice, no se preocupen, no tengan ansiedad por nada. Y muchas veces, si vamos a tener ansiedad y preocupación, de nada vale hacer oraciones. Pero lo que el Señor nos está diciendo es que hagamos esto. O sea, Dios no nos va a pedir algo que no podamos hacer. Y sí lo podemos hacer. Porque la palabra de Dios dice que entreguemos toda nuestra ansiedad delante de Él,
Y lo hacemos a través de una petición y lo reafirmamos a través de acción de gracias. Es decir, si no tienes un trabajo, por ejemplo, tienes un problema financiero, tienes una situación de salud, o sea, tú le pones eso al Señor y le das gracias por la solución y descansas en eso. Claro que el enemigo siempre va a tratar de incrementar tu ansiedad, de hacerte temeroso, etcétera, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo porque el enemigo siempre va a tratar de recordarte tu problema. Y él va a venir y te va a decir, uy muchacho, no tienes trabajo, ¿qué vas a hacer con tus hijos? Y nos empieza a inyectar ansiedad, ¿sí? Y es a donde el enemigo opera para debilitarnos en nuestro espíritu. Pero una vez que tú has puesto algo en las manos del Señor, es como cuando llevas algo al altar y le dices, Señor, aquí te entrego esta situación, te la entrego, quiero descansar en ti. Ahora, el hecho de que vas a descansar en Él, tienes que tener la fe de que Dios te está oyendo, de que Dios está tomando eso que le estás poniendo en sus manos, porque el enemigo a la vuelta de la esquina te va a venir a recordar eso y te va a decir, no puedes tú dejarle esto a Dios. ¿Qué tal si Dios no opera? Etcétera. Entonces nos empieza, ¿verdad?, a venir a desanimar. Y algo que es muy importante, ¿cuándo puedo saber que mi ansiedad, que mis peticiones, que lo que me está llenando de preocupación está en las manos de Dios? ¿Cómo lo puedo saber? ¿Cómo puedo saber que eso está en las manos de Dios? Que a pesar de que oré, se lo puse a Dios y de repente pasa un día, dos y quizás más tiempo y aparentemente no hubo ningún cambio. Pero hay una señal de esto. Dice en el siguiente verso, en el verso 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice que guardará, o sea, es un guardián, la paz de Dios. Es decir, tú sabes que está en las manos de Dios porque tienes paz. No sé cuándo va el Señor a responder esto, no sé cuándo se va a resolver esto, pero una señal tengo. Repito, una señal tengo, la paz de Dios. Y en eso sé que Dios ha tomado esa petición. La paz de Dios. Y no solamente la paz de Dios para vencer el afán y la preocupación, pero tiene que venir esa paz porque yo le entregué al Señor y yo se lo puse al Señor y le di gracias por la respuesta. Y dice aquí muy claramente, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. O sea, es decir, la paz de Dios te hace sentir que aunque no entiendes cómo va a ser, ni cuándo va a ser, ni cómo Dios lo va a tomar, tú sabes una cosa, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer a su manera y en su tiempo, pero tienes que descansar en la paz de Dios. Y la paz de Dios es como diciéndote, no te preocupes, tranquilo, confía en mí. No, Señor, pero por favor hazlo ya ahorita. No, es cuando tú quieres, es cuando Él quiere, porque en todo esto Dios tiene su plan y su propósito. Pero nosotros, ¿verdad?, queremos que las cosas sean a nuestra manera, en nuestro tiempo, pero no es así. Dios tiene que hacerlo. Y me recuerdo, por ejemplo, una mujer sunamita, ¿verdad? Una mujer a la cual Eliseo le dijo, van a venir 7 años de hambre, deja tus tierras y vete a otro lugar. Y la mujer fue obediente a la palabra de Dios. Y yo creo que ella quizás pensó, ¿y cómo voy a recuperar mis tierras? Obedecí al hombre de Dios que hiciera esto. Está en la Biblia, no le estoy contando un cuento de hadas. Pero esta mujer fue obediente. Y pasaron esos tiempos de hambres y ella regresa a recuperar sus tierras y va a pedir el favor del rey. Y cuando está entrando ahí con el rey,
Eliseo está contándole de cómo Dios resucitó a su hijo. Y le dice Eliseo, mire rey, esta es la mujer de la cual Dios resucitó a su hijo. Y entonces ahí presenta su petición de recuperar sus tierras y el rey dice, devuélvanle sus tierras. O sea, todo estuvo en las manos de Dios y en el momento preciso. O sea, ella llegó exactamente cuando Eliseo estaba hablando con el rey, le estaba contando de esta mujer, de su testimonio, y esta mujer aparece en ese momento. ¡Qué increíble! ¡Qué sorprendente! Y es algo especial lo que el Señor dice. Y luego nos dice no solamente la paz de Dios, sino nos dice en el verso 8, siguiendo, para ser fuertes en espíritu, tenemos que aprender a descansar en el Señor y dejar toda nuestra ansiedad en Él. Y en el verso 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. O sea, el Señor nos está diciendo que debemos de pensar correctamente. ¡Wow! Sí. Y muchas veces somos tentados a decir, no puedo evitar el preocuparme, el angustiarme, pero Dios nos pide que lo hagamos. Dios nos pide que no lo hagamos. Y muchas veces tenemos que inclusive usar el poder de nuestra boca, de nuestra voluntad y decir, rehúso a estar en angustia por algo en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias por la respuesta. En el nombre de Jesús, ¿sí? Porque es en nuestra alma donde el diablo está intentando que nos afanemos, ¿verdad? Y es importante, ¿verdad?, que estemos tranquilos en aquello que el Señor nos ha dicho que estemos. O sea, Dios se ocupa de nuestras cosas, de verdad. Cuando pensamos lo incorrecto, cuando no pensamos lo correcto del verso 8, le damos lugar al diablo. Por eso es que tenemos que nosotros obedecer la palabra. Entonces, cuando has entrenado tu espíritu y lo has hecho fuerte, entonces tú puedes obedecer instantáneamente la voz de tu espíritu. Muchas veces cuando yo tengo que compartir, estoy orando en el espíritu y Dios súbitamente viene una iluminación y sé que eso es lo que tengo que hacer. Y lo mismo en el trabajo, guianza, una impresión, algo que el Espíritu Santo está poniendo en tu corazón. Sí, es muy importante, como yo decía el miércoles, que tenemos que meditar en la palabra. Se convierte en la fuente de información y la voz de tu conciencia. Y es en ese proceso que tu espíritu está siendo educado y se está haciendo fuerte. Y luego tu espíritu se vuelve una guía segura y sabes que debes de hacer eso que está en tu espíritu. Sí. Y muchas veces tu cabeza dice sí a algo, pero tu espíritu te dice no. ¿Sí? Es importante que nosotros tenemos que entrenar y ser fuertes en nuestro espíritu a través de la palabra, a través de la oración, de la comunión, de la sensibilidad, de todas estas cosas que podemos ver para ser fuertes en nuestro espíritu. Y en esto de no estar afanados, o sea, cuando uno está afanado, uno empieza a pensar en el lado negativo de la vida. ¡Wow! Entonces, tenemos que declarar, rehúso afanarme y tener angustia por algo. Y si un pensamiento que no es verdadero, si un pensamiento que no es de amor, que es de odio, que es de resentimiento, que no es justo, que no es amable, que no es de buen nombre, no voy a pensar eso y no voy a hablar eso. Pablo nos está diciendo lo que el Señor nos pide que hagamos. Wow, así de que es importante que nosotros tomemos este versículo y lo apliquemos para que nuestro espíritu sea fuerte. Así de que, familia, la Biblia nos dice que no estemos afanosos,
sino sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. Con toda oración, wow. Ahora, no quiere decir que hagamos oración ansiosa, llena de preocupación. Eso no funciona. Tenemos que hacer oraciones en fe, en confianza. Y cuando Dios mira que hemos depositado y nos hemos, ¿verdad?, fortalecido nuestro espíritu en confiar en el Señor, la paz de Dios va a venir a nosotros. La paz de Dios. Muchas veces nuestra carne nos inquieta, tendemos a hacerlo nuestras fuerzas. El enemigo nos está, puedo decirlo así, el enemigo nos inquieta, nos trata de empujar, y quiero terminar con un versículo que me gusta mucho, me ayuda mucho. Dice en el capítulo 28 de Isaías, verso 16, por tanto, el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. Es decir, estamos apoyándonos en el Señor, estamos apoyándonos en su poder, en su persona, en su misericordia. Dice, por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Dice, el que creyere no se apresure. Wow. Es decir, el enemigo siempre va a tratar a empujarte a que desconfíes del Señor, a que hagas las cosas a tu manera. Eso debilita tu espíritu. Y también dice en otra parte, el que creyere en Él no será avergonzado. El que creyere en Él, el que descanse en Él, el que confíe en Él, no será confundido. El que haga las cosas de manera, ¿verdad?, en el Señor, y no de una manera precipitada en la carne, en tus fuerzas, las cosas no van a salir bien. Entonces, amados, tenemos que ser fuertes en espíritu. Y yo quiero hacer una oración en esta hora. Yo no sé lo que estás pasando. Hay una situación difícil. ¿Qué vas a decidir? ¿Qué vas a hacer? Estás discerniendo que estás apresurándote, que estás tomando las cosas muy deprisa y no estás tomando el suficiente consejo del Espíritu Santo en tu espíritu. No lo hagas, espérate. Deja que Dios te dé la lucidez espiritual para hacer las cosas. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo levanto a cada persona, a cada familia que nos está, Señor, escuchando, que está conectado en línea. Te pido que tú nos hagas fuertes en nuestro espíritu. Señor, el ser fuertes en nuestro espíritu, Señor, nos educará a saber oír la información que nuestro espíritu tiene a través del Espíritu Santo, porque lámpara del Señor es el Espíritu que está en nosotros, Señor. Padre, yo pido que tu Espíritu Santo traiga paz, Señor, y que no estemos en una actitud de ansiedad, de preocupación, porque sabemos que cuando ponemos algo en tus manos, tenemos la confianza de que tú la tomas y de que tú harás lo mejor de ese problema, de esa situación. Padre, yo te encomiendo a todos los que están conectados en el nombre de Jesús, y todo espíritu de temor, de ansiedad, todo espíritu de miedo, lo atamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y yo declaro que vendrá tu paz, esa paz que actúa como un árbitro, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Hablo paz en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, familia. Acuérdense, mañana los esperamos aquí en este entrenamiento para evangelizar 1 billón para Jesús. Dios les bendiga. Muchas gracias por conectarse. Compartan este video. Dios les bendiga.